presidente, sino como bético y como sevillano. Bueno, buenas noches. Primeramente quiero justificar la ausencia aquí de nuestro entrenador Francisco Chaparro y de algunos jugadores, porque mañana jugamos un partido muy importante y no era conveniente de que algunos jugadores después se vieran por la calle a ciertas horas. Yo estoy seguro de que si el partido, en vez de ser mañana, como consecuencia de la televisión, hubiera sido el domingo, seguro que Paco Chaparro, porque yo hablé esta mañana con él y me dijo que te diera un fuerte abrazo, que lo disculpara, seguro que hubiera estado aquí, porque ya el partido era pasado mañana. Hace unos 15 días, más o menos, o quizá un mes, vino a verme Paco, que cuando yo he entrado aquí, antes he dicho una frase que aquí veo muchas caras de viejos rockeros, ¿no? Y yo conozco al presidente de la Peña, pues me parece que lo conocí cuando él todavía estaba soltero. Era presidente aquí, si mal no recuerdo, yo estuve aquí casi en la inauguración, he estado muchísimas veces en esta peña y tengo el orgullo de decir que cuando el fútbol era de otra forma, cuando antes de que aparecieran las dichosas sociedades anónimas, todos los votos que había aquí, entonces habíamos numerarios y supernumerarios, todos los votos que estaban aquí en la peña, todos, gracias a la peña y gracias, por cierto, a la confianza que tenía vuestro presidente Paco en mí, todo me los daba a mí. Por eso la anécdota que contó antes Pedro es cierta, y yo voy a desvelar, porque viene a cuento, el que le dijo él que me lo pidiera. Al que le dijo el que me pidiera los votos se llama y era Miguel Espina. Pero ese tema no viene a cuento ahora. Tengo que decir que es muy difícil para mí separar mi personalidad o mi forma o la actualidad de ser presidente del Betis y de ser un bético de a pie. Lo que diga como bético o como presidente del Betis, indudablemente va una cosa unida a otra. Pero hoy aquí he venido más que nada porque primeramente entendía que en este homenaje y en esta peña tenía que estar el presidente del Betis. Y tenía que estar el presidente del Betis porque, que queramos o no queramos, Pedro ya es una institución en el Real Betis Balompié. Podremos hablar de muchísimos jugadores, de muchísimos entrenadores, de muchísimas anécdotas, de muchísimas cosas, pero Pedro forma parte ya del Real Betis Balompié, de la vida del Real Betis Balompié. Yo conocí a Pedro cuando yo entré en el Betis, al principio, cuando Julio de la Puerta, cuando Pepe Núñez Naranjo, que ya entró él, y él trabajaba en la calle Castellar, me parece que se llamaba, o Inocente, pero junto a Castellar, ¿no? Donde estaba nuestro recordado también Manolo Peralta, que se dedicaban los dos a lo mismo, a hacer cuadros. Yo no sé si Pedro entonces ganaba mucho dinero o no. Yo sé que mi amigo Peralta cogía unos cuadros, iba a Madrid y volvía con la cartera llena de dinero. Tu faceta era otra, ¿no? Y otra, tenía que estar aquí como amigo de Pedro Buenaventura. Yo pudiera contar de Pedro Buenaventura muchísimas cosas, pero tengo que contar dos muy importantes en la vida del Betis. La primera, una vez estando nosotros ya en la federación, que la conseguimos después de muchísimo tiempo, conseguimos la federación con también un gran amigo y buen bético, Juan del Nido, conseguimos la federación y hubo un tema de que el Betis fue a jugar un partido, y él que lo corrobore o que lo diga, donde hubo una alineación indebida y nadie se atrevió a manifestar públicamente que había habido esa alineación indebida. Me parece que era en Jaén o en... y la alineación indebida era Espinosa. Nosotros allí nos jugábamos nada más y nada menos que ser campeones de la Copa, porque si ese partido no se repite, nosotros hubiéramos perdido, me parece, con el Jaén, ¿no? Y no hubiéramos llegado a la final de Copa. Bueno, fue el ascenso entonces, que nos jugamos el ascenso. Allí nadie se atrevía a decir, por las circunstancias políticas de la ciudad, de que había habido una elección indebida y que se tenía que repartir el partido. Yo estaba en la federación, a mí me llamó Juan del Nido y me puso en contacto con Pedro Buenaventura. Y tengo que decir
que ni la Federación, ni en el Betis, ni en ningún sitio, ni en la Federación en Madrid, sabía nadie el por qué había habido alienación indebida. Y el único que me dijo y que me aclaró todos los temas para yo pasárselo después, nada más y nada menos que al general Luengo, que era el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, el que me dio los detalles de pe a pa era Pedro Buenaventura. Y tengo que decir también que al principio tuvimos que convencer a don Manuel Luengo porque él no quería denunciar la alienación indebida, y nosotros, como béticos que éramos, pues no tuvimos más remedio, pero que toda la información exacta para demostrar de que había habido alienación indebida nos la comentó Pedro Buenaventura. Y hay otro día que también para mí fue muy importante, que fue cuando ganamos las elecciones, Juan Maduí y yo de vicepresidente, que el señor Somoza me decía, el pretor, allí en aquella época, yo tenía mucho mando en aquella junta, ¿no? Porque Maduí, aunque era presidente real y efectivo, por supuesto, él tenía su bufete y yo estaba muchísimo tiempo en el Betis. Y el Betis acababa de ascender a Primera División de la mano de Núñez Naranjo, con un entrenador que era León Lasa, que era un gran bético, jugador del Betis, estuvo de más, pero que veíamos que no podíamos continuar con él. Entonces yo me vi en el dilema, como siempre ocurre, de que, y parece sencillo desde fuera, pero estando en el ruedo es diferente, de buscar un entrenador. Buscar un entrenador es muy complicado y muy difícil. Al principio parece que todo el mundo es bueno, que todo funciona muy bien, que lo ha hecho bien en un sitio, bien en otro, pero cuando llega la realidad de los temas era muy difícil. Y había un entrenador que era Carriega, que todavía vive, que hacía poco que había terminado de ejercer sus funciones en el otro equipo de la ciudad. Yo, y lo tengo que decir, hablé con Juan del Nido, y Juan del Nido no estaba nosotros en la Junta, pero consultaba mucho con él, y le hablé de algunos nombres. Juan del Nido no estaba muy conforme, también hablé con Maduí, pero hablé con Pedro Buenaventura. Y le dije, Pedro, ¿qué le parece a usted si proponemos a Carriega? Y Pedro me dijo una de las pocas cosas que acaba antes de decir, lo que ha dicho que rezásemos ahora, pues entonces me dijo, bueno, no sé, si fracasamos que Dios nos coja confesados, porque fichar a un entrenador como era Carriega y venía del bando contrario, para nosotros era muy difícil. Pero tengo que decir que yo di el paso adelante y yo convencí a Maduí para que fichásemos a Carriega, porque Pedro Buenaventura me hizo un estudio de Carriega, me dio de dónde venía Carriega, que había hecho una gran temporada en el Sporting de Gijón cuando estaba en segunda división, después estuvo en el Zaragoza, y quiero recordar un resultado que tuvimos con Esteban Areta en Gijón, donde nos pusimos a los 10 minutos, nos pusimos 0-3 con 2 goles de Quino, y terminamos el partido aquí 4-4, con Esteban Areta allí en Gijón. Y fue Pedro Buenaventura, por el informe que me dio, el que yo me decidiese, por supuesto la Junta Directiva y nuestro presidente, por este hombre, por Carriega. Vinieron muy buenos resultados, con nosotros triunfó, y después, como pasa muchísimas veces en nuestro Betis, de nuestra entretela, elevamos a muchísima gente y después se van, y Carriega se fue al Atlético de Madrid. Después continuamos hacia adelante, y tengo que decir que gracias a su colaboración, yo siempre hablaba con él, y no hablaba con él como un vicepresidente y un empleado, sino hablábamos